Quiero que se haga el experimento. Usted comprende, ciertas determinaciones lo convierten a uno en un dios. Desde hace mucho tiempo estoy resuelto a matarme. Si antes, como le dije, usted hubiera asentido, yo me mataba. Si supiera lo hermoso y grande que me siento, no me hable más del otro. Ya está resuelto. Hasta me alegra pensar en el pozo que me hundo. ¿Se da cuenta usted? Y cualquier día, no, de día no será, cualquier noche, cuando esté harto de tanta farsa e incoherencia, me iré. Una arruga se bifurcó en la frente de Hipólita. No cabía duda, aquel hombre estaba loco. Su alma aventurera previó, previó acontecimientos futuros y se dijo, con este imbécil es necesario proceder prudentemente. Y cruzando los brazos sobre el tapado preguntó como si lo dudara, ¿usted tendría coraje de matarse? No es lo que usted dice. Yo no, ya no hay coraje ni cobardía. Desde muy adentro tengo la sensación de que suicidarse es como irse a sacar una muela. Cuando pienso así, todo descansa en mí. Cierto es que yo había pensado en otros viajes y en otras tierras, en otras vidas. Hay algo en mí que desea todo lo delicado y hermoso. Muchas veces pensé que si, pongamos, esos 15.000 pesos que voy a cobrar mañana, podría irme a las Filipinas, al Ecuador, a recomenzar mi vida, casarme con alguna doncella millonaria y delicada, estaríamos durante las siestas acostados en una hamaca, bajo los cocoteros, mientras que los negros nos ofrecerían naranjas partidas y yo miraría tristemente el mar. Y sabe, esta certidumbre que me dice que a donde vaya miraré tristemente el mar, esta seguridad de que ya nunca más seré dichoso. Al comienzo me enloqueció y ahora me he resignado. Entonces, ¿para qué va a hacer el experimento? ¿Sabe? Todavía no he llegado al fondo de mí mismo, pero el crimen es mi última esperanza y el astrólogo sabe, porque cuando hoy le pregunté si no temía que me escapara, me contestó, no, por el momento no. Usted más que nadie necesita que esto resulte para desangustiarse. Ya ve usted hasta dónde he llegado. Nunca me imaginaría tal cosa. ¿Y lo van a matar en Temperley? Sí, sin embargo, qué sé yo, la angustia. ¿Sabe usted lo que es la angustia? Tener angustia arraigada hasta los huesos como la sífilis. Vea, hace 4 meses esto. Esperaba el tren de una estación de campo. Tardaría 3 cuartos de hora en llegar y entonces crucé una plaza que había enfrente. A los pocos minutos de estar sentado en un banco, una chica, tendría 9 años, vino a sentarse a mi lado. Empezamos a charlar. Estaba con un delantal blanco. Vivía en una de las casas que había allí enfrente. Lentamente, sin poderme contener, desvié la conversación hacia su tema un tema obsceno, mas con prudencia, sondeando el terreno, una curiosidad atroz se había apoderado de mi conciencia. La criatura, hipnotizada por su instinto semidespierto, me escuchaba temblando, y yo, despacio, en ese momento debía tener una cara de criminal. Fíjese que desde la garita de los guardagujas, 2 cambistas me miraban con atención. Le revelé el misterio sexual, incitándola a que se dedicara a corromper a sus amiguitas. Hipólita se apretó las sienes con los dedos. Pero usted es un monstruo. Ahora he llegado al final. Mi vida es un horror. Necesito crearme complicaciones espantosas, cometer el pecado. No me mire, posiblemente. Vea, las personas han perdido el sentido de la palabra pecado. El pecado no es una falta. Ya he llegado a darme cuenta de que el pecado es un acto por el cual el hombre rompe el débil hilo que lo mantenía unido a Dios. Dios le está negado para siempre. Aunque la vida de ese hombre después del pecado se hiciera más pura que la del más puro santo, no podría llegar jamás hasta Dios. Yo voy a romper el débil hilo que me unía a la caridad divina. Lo siento, desde mañana seré sobre la tierra un monstruo. Imagínese usted una criatura, un feto que tuviera la virtud de vivir fuera del seno materno. No crece jamás, velludo, pequeño, sin uñas, camina entre los hombres sin ser un hombre. Su fragilidad horroriza al mundo que lo rodea, pero no hay fuerza humana que pueda restituirlo al vientre perdido. Es lo que me ocurrirá mañana a mí. Me alejaré de Dios para siempre. Estaré solo sobre la tierra, mi alma y yo, los dos solos. El infinito por delante, siempre solos, y noche y día, y siempre un sol amarillo. ¿Se da cuenta? Crece el infinito. Arriba un sol amarillo y el alma que se apartó de la caridad divina
anda sola y ciega bajo el sol amarillo. Un golpe sordo estremeció el suelo y de pronto ocurrió algo extraordinario. Erdosain cayó espantado. Hipólita estaba arrodillada a sus pies. Ella le tomó la mano y se la cubrió de besos. En la oscuridad la mujer exclamó: déjame que te bese esas pobres manos. Sos el hombre más desdichado de la tierra. Levántate, Hipólita. No, quiero besarte los pies. Él sintió que sus brazos le apretaban las piernas. Sos el hombre más desgraciado de la tierra. Cuánto sufriste, Dios mío, qué grande que sos, qué grande es tu alma. Erdosain la levantó con dulzura infinita, se sentía ablandado por una piedad infinita. La atrajo sobre su pecho, le alisó el cabello en la frente y le dijo: si supieras ahora lo fácil que va a hacer morir, como un juego. Qué alma la tuya, pero estás afiebrada, pobre muchacho. ¿Por qué? Si ahora somos como dioses. Sentate a mi lado. ¿Estás bien así? Mira, hermanita, todo lo que sufrí ha sido pagado con tus palabras. Viviremos un tiempo más. Sí, como novios. Solo el gran día serás mi esposa. Te quiero tanto. Qué alma la tuya. Y después nos iremos. Y ya no hablaron más. La cabeza de Hipólita estaba caída sobre su pecho. Faltaba poco para amanecer. Entonces Erdosain dobló ese cuerpo fatigado sobre el sofá. Ella sonrió extenuada. Luego Remo se sentó sobre la alfombra, apoyó la cabeza en el borde del sofá y así, acurrucado, quedóse dormido. Sensación de lo subconsciente. Se me incorporado en un sofá con los brazos cruzados y la galera echada sobre la frente, el astrólogo meditaba esa noche sus preocupaciones en la oscuridad del escritorio. La lluvia batía en los cristales de la ventana, pero no la escuchaba, ensimismado en numerosos proyectos. Además, le ocurría algo extraño. La proximidad del crimen a cometer aceleraba en el espacio de tiempo normal otro tiempo particular. Recibía así la sensación de existir sensibilizado en dos tiempos, uno natural a todos los estados de la vida normal, con otro fugacísimo y pesado en los latidos de su corazón, escapándose entre sus dedos trabados por la meditación como el agua de un cesto, y el astrólogo, retenido dentro del tiempo del reloj, sentía deslizarse en su cerebro el otro tiempo rapidísimo e interminable que, como una película cinematográfica, al deslizarse vertiginosamente, hería con las imágenes que aparejaba su sensibilidad de un modo impreciso y fatigante, ya que antes de percibir con claridad una idea, ésta había desaparecido para ser sustituida por otra, tal que, cuando miraba el reloj encendiendo un fósforo, comprobaba que el tiempo transcurrido era de minutos, mientras que en su entendimiento esos minutos mecánicos acelerados por su ansiedad tenían otra longitud que ningún reloj podía medir. Sensación que lo retenía en la oscuridad a la expectativa. Comprendía que cualquier error cometido en dicho estado podía hacerle faltar más tarde. El asesinato del hombre Barsud no le preocupaban mayormente, sino las precauciones que debía tomar para que ese hecho no adquiriera importancia indebida. Y aunque pretendía preparar una coartada, ello era dificultoso. Tenía la sensación de que el que así cavilaba en la tiniebla no era él, sino que estaba contemplando a su doble, un doble forjado de emoción y que tenía su apariencia exacta, con la cara romboidal, brazos cruzados y la galera echada sobre la frente. Sin embargo, no podía darse cuenta de qué naturaleza eran los pensamientos de ese doble tan intimidante ligado a él y tan distante de su comprensión, porque juzgaba que su sentimiento de existir era en aquellos instantes más efectivo que la existencia de su cuerpo. Más tarde, explicando dicho fenómeno, dijo que era la conciencia de la distinta velocidad del tiempo que duraban sus emociones, dentro de otro tiempo mecánico, como aquellos que dicen aquel minuto me pareció un siglo. Imposibilidad de pensar que no dejaba de ser importante, ya que se trataba de quitarle la vida a un hombre, paralizar la circulación de 5 litros de sangre, enfriar todas sus células, borrarlo de la vida como una mancha de papel blanco, eliminado todo el rostro de la superficie. Como tan grave problema no se apartaba del astrólogo, este sentíase dentro de tiempo mecánico del reloj.
el hombre físico, mientras que en la lenta velocidad del otro tiempo que ningún reloj podía controlar se localizaba su doble pensativo, enigmático, auténticamente misterioso, preparando quizás qué coartadas que luego lo sorprenderían al hombre inteligente, la certidumbre de haberse convertido por la proximidad del crimen en un doble mecanismo con dos nociones de tiempo tan diferentes y dos inercias tan desemejantes lo apoltronaban sombrío en la oscuridad. Una fatiga terrible anonadaba su musculatura, sus miembros recios, la coyuntura de sus huesos. La lluvia hacía funcionar en las acequias el breve engranaje de las ranas, pero el hombre de acción, ablandado por la quietud como si le hubieran reblandecido los huesos y no pudiera ponerse de pie, yo, hombre de acción, se decía, permanezco aquí, estoy así dentro de mi plazo de tiempo mecánico, palpitando con otro tiempo que no es mi tiempo y que me relaja para la precaución, porque es indudable que matar a un hombre es lo mismo que degollar un cordero, pero no lo es para los otros, y aunque estén distantes y mi conducta sea un misterio para ellos, este tiempo normal me los acerca y yo no me puedo casi mover, como si ellos estuvieran allí en la sombra espiándome. Será el tiempo de nerviosidad lo que me utiliza, o el astrólogo subconsciente que se reserva sus ideas y me deja exprimido como una naranja para concebir pensamientos que ahora me hacen falta. Sin embargo, muerto Barciud, la vida continuará como si nada hubiera ocurrido, y es que nada ha ocurrido si esto no se descubre. Encendió nuevamente un fósforo, la habitación quedó flechada de vértices de sombras movedizas, no había pasado un minuto, sus pensamientos eran simultáneos y contenían en la nada del tiempo hechos que para estar presentes en el tiempo que los recogía hubieran necesitado en otras circunstancias meses y años. Así había nacido hacía 43 años y 7 días, y ese pasado se aniquilaba de continuo en el presente tan fugaz que siempre era el astrólogo del minuto posterior, en el tiempo de minuto o segundo venidero, ahora su vida enfocada hacia un hecho que aún no existía, pero que se consumiría dentro de algunas horas, se tendía dentro del tiempo mecánico como un arco cuya violencia contenida daba al tiempo del reloj la tensión extraordinaria de ese tiempo de inquietud. Y aunque muchas veces se había dicho que tenía la oportunidad de poder asesinar a alguien, no desperdiciaría la ocasión, volvió a detener sus preocupaciones a aquellos tiempos de misterio, luego saltó de allí a la imaginación de una dictadura que se sostendría mediante el terror impuesto por numerosas ejecuciones, y el medio de anular esa repugnante impresión momentánea era representarse a los fusilados como hombres horizontales. En efecto, se imaginaba en el centro de la llanura el pequeño cuerpo de un hombre tendido y al comparar la longitud del muerto con la de los millares de kilómetros que medía la Tierra por tiranizada, se apoderaba de la certidumbre que la vida de un hombre no tenía ningún valor. El otro se pudriría bajo la tierra, mientras que él, eliminado el obstáculo humano cuya longitud era la millonésima parte de la Tierra, avanzaría hacia todas las conquistas. Luego, pensaba Lenin, que, restregándose las manos, repetía a los emisarios de los soviets: es una locura. ¿Cómo podemos hacer la revolución sin fusilar a nadie? Y esto regocijaba el corazón del astrólogo. Establecería dicho principio en la sociedad. Los futuros patriarcas de raza serían educados con un inexorable criterio homicida y nuevamente se ensanchaban sus esperanzas. Luego reconocía que todo innovador debía luchar con ideas antiguas, estampadas por la costumbre en sí mismo, y que todas sus cavilaciones actuales eran la consecuencia de una contradicción entre principios a sancionarse y aquellos establecidos. El tiempo corría entre sus dedos trabados por la cavilación. Asesino de hoy sería el conquistador del mañana, pero en tanto soportaba la hosca malevolencia del presente, amasado con ayeres, se levantó encolerizado. Llovía aún, salió hasta la escalinata, donde se detuvo escuadriñando la oscuridad silvestre, estremecida por el agua que caía espesa y lenta. Las tinieblas parecían allí formar
parte de la existencia de un monstruo que jadeaba pesadamente en la oscuridad. La tierra mojada se había vuelto ocre y él era un hombre firme en la noche, un animador de acontecimientos grandiosos. Y sin embargo, ningún fantasma se levantaba de la espesura para sancionar su actitud. Ahora se preguntaba si los hombres de otras edades habían sufrido sus indecisiones o si marchaban al logro de sus fines satisfechos de que la muerte le diera un espesor de coraza a sus determinaciones. Pero tenía importancia la muerte, decíase que como a ente filosófico lo único que podía interesarle era la especie, no el individuo, mas los que acellaban con escrúpulos eran sus sentimientos, que contra su voluntad desdoblaban el tiempo que necesitaba en dos tiempos extraños. Un relámpago interpuso distancias azules entre los bloques de las montañas de nubes. Mojado y con la cabellera revuelta se detuvo a un costado de la escalinata. El hombre que vio la partera. Ah, ¿es usted?, dijo el astrólogo. Sí, quería preguntarle qué es lo que piensa usted de esta interpretación del versículo que dice el cielo de Dios. Esto significa claramente que hay otros cielos que no son de Dios. ¿De quién entonces? Quiero decir que puede ser que haya cielos en los que no esté Dios, porque el versículo añade, y bajará a la Nueva Jerusalén. ¿La Nueva Jerusalén? ¿Será la Nueva Jerusalén? El astrólogo meditó un instante, el asunto no le interesaba, pero sabía que para mantener su prestigio ante el otro tenía que responder y contestó. Nosotros, los iluminados, sabemos en secreto que la Nueva Jerusalén es la nueva iglesia. Por eso dice Schenderborg, puesto que el Señor no puede manifestarse en persona y, habiendo anunciado que vendrá y establecerá una nueva iglesia, sigue lo que hará por medio de un hombre que no solo pueda recibir la doctrina de esta iglesia, sino también publicarla por medio de la prensa. Pero, ¿por qué usted, independientemente de otra criatura, llega a admitir la existencia de varios cielos? Blomberg, guarneciéndose en el pórtico, miró la jadeante oscuridad estremecida por la lluvia. Luego contestó, porque los cielos se sienten como el amor. El astrólogo miró sorprendido al judío y este continuó, el amor es como, ¿cómo puede usted negar el amor si el amor está en usted y usted siente que los ángeles hacen más fuertes a su amor? Lo mismo pasa con los cuatro cielos. Se debe admitir que todas las palabras de la Biblia son de misterio, porque si así no fuera, el libro sería absurdo. La otra noche leía entristecido el Apocalipsis. Pensaba que tenía que asesinarlo a Gregorio y me decía si está permitido verter sangre humana. Cuando se estrangula no se vierte sangre, repuso el astrólogo, y cuando llegué a la parte del cielo de Dios comprendí el motivo de la tristeza de los hombres. El cielo de Dios les había sido negado por la iglesia tenebrosa, y por eso los hombres pecaban tan fuertemente. En las tinieblas, la voz aniñada de Bromberg sonaba tan tristemente como si se lamentara de que lo hubiesen excluido del verdadero cielo. El astrólogo arguyó, el hombre alado que me habla en sueños me ha dicho que el fin de la iglesia tenebrosa es próximo. Así tiene que ser, porque el infierno crece día a día. Son tan pocos los que se salvan que el cielo junto al infierno es más chico que un grano de arena junto al océano. Años atrás crece el infierno y las iglesias tenebrosa que debió salvar al hombre, engorda hoy por el día al infierno, y el infierno triste crece sin que haya una posibilidad de hacerlo más pequeño, y los ángeles miran con miedo a la iglesia tenebrosa y el infierno rojo e inflamado como el vientre de un hidrópico. El astrólogo repuso adoptando para hablar un altisonante tono, por eso el hombre alado me ha dicho, ve, santo varón, a edificar a los hombres y a anunciar la buena nueva, y extermina hacia los anticristos y revélale tus secretos y los secretos de la Nueva Jerusalén. A Bromberg es judío, y de pronto el astrólogo, tomándolo de un brazo a su compañero, le dijo, ¿no te acuerdas cuando tu espíritu conversaba con los ángeles y les servía el pan blanco a la orilla de los caminos y los hacía sentar a la puerta de tu cabaña y les lavaba los pies? No me acuerdo, pues debías acordarte. ¿Qué dirá el Señor cuando sepa eso? ¿Cómo responderé yo de tu alma ante el ángel de la nueva iglesia? Me dirá, ¿qué es lo que de ese hijo querido?
mi piadoso Alfón, y yo le diré que eres un cernícalo, que te has olvidado de los tiempos en que realizaste una experiencia angélica y que te pasas todo el día en un rincón ventoseando como un mulo. Gravemente enfurruñado, objetó Blomberg. Yo no ventoseo, y bien, ruidosamente ventoseas, pero no importa. El ángel de la iglesia sabe que tu espíritu arde en la devoción sincera y que eres enemigo del rey de Babilonia, del tenebroso papa, y por eso estás elegido para ser amigo del hombre que, con mandato del Señor, establecerá la nueva iglesia sobre la tierra. Sonaba quedamente la lluvia en las hojas de las higueras y toda la oscuridad acre y blanda estremecía en la noche su húmedo hedor vegetal. Blomberg predijo gravemente, y el mismo Papa espantado saldrá a la calle descalzo y todos se apartarán de él con terror y premura en los caminos, los cercos se llenarán de flores cuando pase el santo cordero. Así nomás es, continuó el astrólogo, y en el cielo entreabierto será dado ver a todos los pecadores arrepentidos las doradas puertas de la Nueva Jerusalén, porque tan inmensa es la caridad de Dios, querido Alfón, que ningún hombre podría entrar directamente en contacto con ella sin caer por tierra con los huecos esponjosos. Por eso yo daré a los hombres mi interpretación del Apocalipsis y luego me iré a la montaña a hacer penitencia y a rogar por ellos. Así es, Alfón, pero ahora vete a dormir, porque tengo que meditar y es la hora en que el hombre alado viene a hablarme a la oreja. Tú también tienes que dormir, porque mañana, si no, no tendrás fuerzas para estrangular al réprobo. Y el rey de Babilonia, así es, lento separóse de la gradinata, el hombre que vio a la partera. El astrólogo entró en la casa y subiendo por una escalera que estaba a un costado del vestíbulo, se internó en una habitación extremadamente alargada, cruzada en los altos por las vigas que soportaban las alfajías del techo, que allí extendía su oblicua ala. En los muros desconchados no había ningún grabado. En un rincón estaban los baúles de Gregorio Barzud y bajo un ojo de buey una cama de madera pintada de rojo. Una manta negra formaba baturrillo con las sábanas blancas. Sentóse pensativamente el astrólogo a la orilla del lecho. Su gabán se entreabrió, dejando ver desnudo el pecho velludo. En horqueta abrió la yema de los dedos sobre sus mostachos de foca y frunciendo el ceño se quedó tentando un baúl en el rincón. Quería hacer salta su pensamiento a una novedad, a su pensamiento a una novedad exterior, que rompiendo el monorritmo de sus sensaciones le devolvía la presencia de ánimo que anteriormente a la determinación de asesinar a Barzud estaba en él. Son 20.000 pesos, pensó, 20.000 pesos que servirán para instalar los prostíbulos y la colonia. Sin embargo, no veía claro, las ideas se le escapaban como sombras, sus pensamientos, desleídos por el sobresalto permanente, hacían estéril toda concentración. De pronto, se dio una palmada en la frente y jubiloso pasó al desván inmediato, arrastrando un cajón de cuya tapa mal retenida por los frejes se desprendía espeso polvo. Sin cuidarse por las pocas mangas de gabán que se le llenaban de tierra blanca, destapó el cajón. Mezclábanse allí soldados de plomo con muñecas de madera y en aquellos un hacinamiento de payasos, generalitos, clown, princesas y extraños monstruos gordos con narices averiadas y boca de sapo. Tomó un trozo de cuerda y dirigiéndose al rincón alto estaba a 2 clavos, uniendo así el ángulo que formaban los 2 muros con improvisada bisectriz. Hecho esto, tomó del cajón varios fantoches, arrojándolos sobre la cama. Con trozo de piola amarró la garganta de cada telere y tan absorbido estaba en la labor que no se apercibió que el viento empujaba por el ventanillo abierto el agua de la lluvia que había arreciado. Trabajaba entusiasmado cuando hubo acollarado la garganta de los muñecos con piolines que recortaba de mayor a menor, los llevó hasta el rincón amarrándolos de la soga. Terminada su obra, se quedó contemplándola. Los 5 fantoches ahorcados movían sus sombras de capuchón en el muro rosado. El primero, un Pierrot sin calzones, pero con una blusa a cuadritos blancos y negros,
El segundo, un ídolo de chocolate y labios vermellón, cuyo cráneo de sandía estaba a la altura de los pies del Pierrot. El tercero, más abajo, era un Pierrot automático con un plato de bronce clavado en el estómago y cara de mono. El cuarto era un marinero de pasta de cartón azul y el quinto un negro desnarigado mostrando una llaga de yeso y por la vitola blanca de un cuello patricio. Satisfecho, contempló su obra. El astrólogo estaba de espaldas a la lámpara y hasta el techo alcanzaba su silueta negra. Habló fuertemente. Vos, Pierrot, sos el Rosain. Vos, gordo, sos el buscador de oro. Clown, sos el rufián. Y vos, negro, sos Alfón. ¿Estamos de acuerdo? Terminada su arenga, separó el baúl de Barzud del muro y colocándolo frente a los muñecos sentóse ante ellos. Y así comenzó un diálogo silencioso cuyas preguntas partían de él, recibiendo en su interior la respuesta cuando fijaba la mirada en el fantoche interrogado. Su pensamiento tomó una claridad sorprendente. Necesitaba expresar sus ideas en un sistema telegráfico, vibrante, interrumpido, como si todo él tuviera que acompasar el ritmo del pensamiento a una misteriosa trepidación de entusiasmo. Pensaba, es necesario instalar fábricas de gases asfixiantes, conseguirse químicos, células en vez de automóviles, camiones, cubiertas macizas, colonias de la cordillera, disparate o no, sí, no. También orilla Paraná en una fábrica, automóviles, blindaje, cromo, acero, níquel, gases asfixiantes importantes. En la cordillera y en el Chaco estallará la revolución. Donde haya prostíbulos, matar dueños, bandas, asesinos en el aeroplano. Todo factible, cada célula radiotelegrafía, código y onda cambiante sincrónicamente, corriente eléctrica con caída de agua, turbinas suecas. Erdosain tiene razón, qué grande es la vida. ¿Quién soy yo? Fábrica de bacilos, bubónica y tifus exantemático. Instalar academia, estudios comparativos, revolución francesa y rusa. También escuela de propaganda revolucionaria, cinematógrafo, elemento importante. Ojo, ver cinematógrafo, Erdosain, que estudie ramo, cinematógrafo aplicado a la propaganda revolucionaria. Eso es. Ahora el ritmo del pensamiento se atemperaba. Se decía, ¿cómo poner en cada conciencia el entusiasmo revolucionario que hay en la mía? Eso. ¿Con qué mentira o verdad? Qué rápido es el tiempo que pasa y qué triste, porque eso es cierto. Hay tanta tristeza en mí que si ellos conocieran se asombrarían y yo solo sostenerlo todo. Se acurrucó en el sofá, ya frío, en las sienes le batían fuertemente las venas, el tiempo que se escapa. Eso y todos que dejan estar caídos como bolsas. Nadie que quiera volar. ¿Cómo convencerlos a esos burros de que tienen que volar? Y sin embargo, la vida es otra como ellos no la conciben ni siquiera. El alma como un océano agitándose dentro de 70 kilos de carne y la misma carne que quiere volar. Todo en nosotros está deseando subir hasta las nubes, hacer reales los países en las nubes. Pero ¿cómo? Siempre aparece este cómo y yo aquí sufriendo por ellos, queriéndolos como si los hubiera parido, porque los quiero a estos hombres, a todos los quiero, están encima de la tierra porque sí, cuando debían estar de otro modo, y sin embargo los quiero, los estoy sintiendo ahora, quiero a la humanidad, los quiero a todos como si todos estuvieran atados a mi corazón como un hilo fino, y por ese hilo se lleva mi sangre, mi vida, y sin embargo, a pesar de todo, hay tanta vida en mí que quisiera que fueran muchos millones más para quererlos más aún y regalarles mi vida. Sí, regalársela como un cigarrillo. Ahora me explico, el Cristo, cuánto debió querer la humanidad, y sin embargo soy feo, mi enorme cara ancha es fea, y sin embargo debía ser lindo, lindo como un dios, pero mi oreja es como un repollo, y mi nariz como un tremendo hueso fracturado de un puñetazo. Porque importa eso, soy hombre y basta, y necesito conquistar, es todo, y no daría un solo de mis pensamientos a cambio del amor de la más linda mujer.
De pronto, unas palabras anteriores cruzan su memoria y el astrólogo se dice, ¿por qué no? Podemos fabricar cañones, como dice Rosain. El procedimiento es fácil, además que no es necesario que tengan una resistencia para 1000 descargas. Una revolución que durará ese tiempo es un fracaso. Las palabras callan en él. En la oscuridad se abre hacia el interior de su cráneo un callejón sombrío con vigas que cruzan el espacio uniendo los lados, mientras que entre una neblina de polvo, de carbón, altos hornos con sus atalajes de refrigeración que fingen corazas monstruosas ocupan el espacio. Nubes de fuego escapan de los tragantes blindados y la selva más allá se extiende tupida e impenetrable. El astrólogo siente recobrada la personalidad que le da sensación del tiempo extraño le había arrebatado. Piensa que es posible fabricar acero, níquel y construir cañones de tubos enchufados. ¿Por qué no? Su pensamiento se desliza ahora sobre los obstáculos con flexibilidad. Entonces, con el dinero suministrado por los prostíbulos, se comprarían en los diversos puntos de la República terrenos a un precio insignificante. Allí los miembros de la logia pondrían las bases de cemento armado para emplazar las piezas de artillería, simulándose construcciones de galpones para conservar cereales. Le exaltaba la posibilidad de crear un ejército revolucionario dentro del país que se sublevaría mediante una señal radiotelefónica. ¿Por qué no? Acero, cromo, níquel, como un sortilegio, la palabra hiende de su imaginación. Acero, cromo, níquel. Cada jefe de célula estaría a cargo de una batería. ¿Qué es necesario, en resumen? Que los cañones disparen 500, 400 proyectiles y los automóviles con ametralladoras. ¿Por qué no? Cada 10 hombres una ametralladora, un automóvil, un cañón. ¿Por qué no ensayar? Lentamente, en el fondo de la negra noche, un gigantesco huevo de acero rojo, blanco, entre dos columnas, dobla lentamente su punta hacia una cúpula. El convertidor de Zener, accionado por un pistón hidráulico, un torrente de chispas y llamas ardientes escapa de la punta del huevo de acero. Es el hierro que se convierte en acero, soliviantado en la base por un chorro de aire de centenares de atmósferas de presión. Acero, cromo, níquel. ¿Por qué no ensayar? Su pensamiento se fija en 100 detalles. No ha mucho, la voz de su adentro le ha preguntado, ¿por qué motivo la felicidad humana ocupa tan poco espacio? Esta verdad le entristece la vida. El mundo debía ser de unos pocos y estos pocos caminar con pasos gigantes. Es necesario crearse la complicación y ver claro. Primero matar a Barzú, después instalar el prostíbulo, la colonia, en la montaña. Pero, ¿cómo hacer desaparecer el cadáver? ¿No es estúpido esto de que él, el hombre que encuentra fácil construir un cañón y fabricar acero, cromo, níquel, tenga tantas dudas para hacer desaparecer un cadáver? Cierto es que no debió pensar, se le quemará. 500 grados son suficientes para destruir un cadáver contenido en un recipiente. 500 grados. El tiempo y el cansancio corren por su mente. No quisiera pensar, y de pronto la voz independiente de su boca y de su voluntad, susurra de adentro para distraerlo un poco. El movimiento revolucionario estallará a la misma hora en todos los pueblos de la República. Asaltaremos a los cuarteles, comenzaremos por fusilar a todos los que puedan alborotar un poco. En la capital se lanzarán días antes algunos kilogramos de tifus exantemático y de peste bubónica por medio de aeroplanos en la noche. Cada célula inmediata a la capital cortará los rieles del ferrocarril. No dejaremos entrar ni salir trenes. Dominada la cabeza, suprimido el telégrafo, fusilados los jefes, el poder es nuestro. Todo esto es una locura posible y siempre se vive en una atmósfera de sueño y como de sonambulismo cuando se está en camino de realizar las cosas. Sin embargo, se va hacia ellas con una lentitud tan rápida que todo es sorprendentemente cuando se ha conseguido. Para ello es necesario solo voluntad y dinero. Podemos organizar aparte de las células una gavilla de asesinos y de asaltantes. ¿De cuántos aeroplanos dispondrá el ejército? Pero cortados los medios de comunicación, asaltados los cuarteles, fusilados los jefes. ¿Quién mueve ese mecanismo? Este es un país de bestias, hay que fusilar, es lo indispensable.
Solo sembrando el terror nos respetarán. El hombre es así, de cobarde, una ametralladora. ¿Cómo se organizarán las fuerzas que deben combatirnos? Suprimido el telégrafo, el teléfono, cortado los rieles, 10 hombres pueden atemorizar una población de 10.000 personas. Basta que tengan una ametralladora. Son 11 millones de habitantes. El norte, con los rivales, nos respondería. Tucumán y Santiago del Estero, con los ingenios. San Juan, con los medios comunistas. Solo tenemos por delante el ejército. Los cuarteles se pueden asaltar de noche, secuestrando el pañol de armas, fusilando a los jefes y ahorcando a los sargentos. Con 10 hombres no podemos nos podemos apoderar de un cuartel de 1.000 soldados, siempre que tengamos una ametralladora. Es tan fácil eso. Y las bombas de mano, ¿dónde dejo las bombas de mano? Solo sorpresas simultáneas en todo el país, 10 hombres por pueblo, y la Argentina es nuestra. Los soldados son jóvenes y nos seguirán. A los cabos los ascenderemos oficiales y tendremos el más inverosímil ejército rojo que haya conocido la América. ¿Por qué no? ¿Qué es el asalto del Banco de San Martín, el asalto del Hospital Rawson, el asalto de la agencia Martelli en Montevideo? 3 diareros audaces y se termina una ciudad. Un rencor sordo hace latir apresuradamente sus venas. La sangre corre en tumulto por su cuerpo, res tenso en una posición de asalto. Se siente más fuerte que nunca, la fuerza del que puede hacer fusilar. Oscilaba la luz eléctrica bajo las sonoras descargas de la tempestad, pero el astrólogo sentado de espaldas a la cama, sobre el baúl, con las piernas cruzadas, el mentón clavado en la palma de la mano y con el codo apoyado en la rodilla, no apartaba los ojos de sus 5 peleles cuyas sombras andrajosas temblaban en el muro rosado. Tras él, la lluvia que entraba por el ventanillo hacía un charco en el piso. Las preguntas y respuestas se cruzaban en silencio. A momentos, una arruga enfocaba la frente del astrólogo. Luego, sus ojos inmóviles en su rostro romboidal asentían con un parpadeo lento a una contestación en acuerdo con sus deseos. Y así permaneció hasta el amanecer, hora en que, levantándose del baúl, irónicamente les volvió la espalda a los 5 muñecos que permanecieron en la soledad del cuartufo, bamboleándose bajo la banderola como 5 ahorcados. Caviló un instante, luego apresuradamente bajó las escaleras, dejó el portal y a grandes pasos se dirigió entre las tinieblas a la cochera donde se encontraba Barciud. Ya no llovía. Las nubes se habían resquebrajado, dejando ver en un claro celeste un pedazo amarillo de luna. La revelación. En el interín ocurrían estos sucesos en el hospicio de las Mercedes. Elgueta entraba en lo que él más tarde llamaría el conocimiento de Dios. Así fue. Despertó al amanecer en la sala, un paralelepípedo de luna ponía un rectángulo azul encalado del muro frente a su cama. A través de los barrotes de la ventana abierta se veía el cielo encuadrado por el contramarco, un cielo poroso y seco de azul como yeso teñido de mitileno. En el retículo de los hierros temblaban los hilos de agua de una estrella. Elgueta se rascó concienzudamente la nariz, aunque no sentía mayor preocupación. Comprendía que se encontraba en la casa de los locos, pero ese era un asunto que no le concernía. Le preocupaba si hubieran encalabozado su espíritu, pero el que en realidad estaba encarcelado en el manicomio era su cuerpo que pesaba 90 kilos y que ahora, con cierto resquemor inexplicable, recordaba que había rodado por los lupanares, y sin poder evitarlo, realizaba como un espectáculo oprobioso la vida sensual con que se había regodeado. Mas, ¿qué tenía que ver su espíritu con tal carnaza furiosa? Era esa una realidad tan evidente para su entendimiento que lo asombró de que los médicos no repararan aún en tal diferencia. Elgueta se sintió maravillado de su descubrimiento. Ella no era un hombre, sino un espíritu, sensación pura de alma, con riberas nítidamente recortadas dentro de la carnicera armazón de su físico, como las nubes en los espacios infinitos. Estaba ligeramente alegre. Ya noches anteriores tuvo la certeza de que podía apartarse de su cuerpo, dejarlo abandonado como a un traje.
Al descubrirla, esta súbita seguridad le proporcionó un miedo liviano. Hasta en determinados momentos tuvo en la epidermis la sensación que solo se tocaba con los bordes de su alma, de forma que el equilibrio de su cuerpo próximo a caer y el de su piel le causaba náuseas. Era como si descendiera a suma velocidad en un ascensor. Además, tenía miedo de tener voluntad de abandonar su cuerpo, pues si se lo destruían, ¿cómo podría entrar en él? El enfermero tenía cara de bellaco, y aunque él se hubiera hablado de unas redoblonas para la próxima reunión, no se sentía del todo seguro. Más pasada esta primera impresión, se complacía en creer que era un niño débil, lo cual no le impedía reírse desde su cama de la comedia con que trataba de tranquilizar sus 90 kilos, descontando que él podía ir a donde quisiera. Pero no era cuestión de jugar. Su bondad no podía admitir eso, y qué hermoso era sentirse así, colmado de caridad. Su misericordia se ensanchaba sobre el mundo como una nube sobre los techos de la ciudad. Su cuerpo quedaba cada vez más abajo. Ahora lo veía como en el fondo de un cajón. El sanatorio, entre los blancos cubos de las casas, era otro cubo. Las calles azuleaban entre sábanas de sombra. Las luces verdes de los semáforos de ferrocarril lucieron débilmente y el espacio entró en él como el océano en una esponja, mientras el tiempo dejaba de existir. Caían las alturas a través de su delicia. Elgueta sentía quietud, estancamiento de bondad para sí mismo, por la voluntad de una fuerza exterior. Así gozaría el estanque seco con la lluvia que le envía el cielo. De la tierra hacia la cual se volvía su caridad, veía los redondeados bordes verdosos lámidos por el éter azul, y como no era natural permanecer silencioso, solo atinaba a decir, gracias, gracias, mi señor. No experimentaba curiosidad alguna, su humildad se fortalecía en el acatamiento, en la tersura celeste activó de pronto el escalonamiento de un roquedal, una luz de oro bañaba el pedrerío a pesar de la noche, y lo azul en la distancia caía en profundos barrancos de lomas doradas. Elgueta, con su cuerpo restituido, avanzó a pasos prudentes, tiesa la pupila fiel en su perfil de gavilán. Naturalmente no se sentía tranquilo porque su cuerpo había pecado innumerables veces y porque comprendía que su rostro, a pesar de la actual expresión grave, tenía las rayas enérgicas y la fiereza de los malevos que cuando él era mocito imitaban en el arrebal y con las patotas. Pero su espíritu estaba contrito y quizá eso fuera suficiente, lo que no le impedía decirse, ¿qué dirá el señor de mi pinta? ¿Cómo puedo presentarme ante él? Y al mirarse maquinalmente los botines comprobó que estaban delustrados, lo que acrecentó su confusión. ¿Qué dirá el señor de mi pinta? Y de esta cara de burrero y de cafillo me preguntará de mis pecados, se acordará de todas las macanas que hice, y yo, ¿qué le voy a contestar? Que no sabía, pero ¿cómo le voy a decir eso si él dejó testimonio en todos sus profetas? Nuevamente volvió a examinar sus botines sucios y descalabrados, y me dirá, hasta estás hecho un turro, un vago vergonzoso, y eso que fuiste a la universidad, te jugaste a los burros lo que pudo ser consuelo del huérfano y de la vida, y enfangaste en orgías el alma inmortal que yo te di, y arrastraste a tu ángel guardián por los lupanares, y él lloraba tras tuyo, mientras tu casa carnicera se llenaba de abominaciones. Y lo peor es que yo no se lo voy a poder negar. ¿Cómo le voy a negar el pecado? ¡Qué macana, Dios mío! El cielo era sobre su cabeza una cúpula de yeso azul. Giraban en las elípticas remotos plantas como naranjas y Elgueta miró humildemente el pedregal dorado. De pronto, una gran turbación desazonó su modestia. Levantó la cabeza y a su izquierda, detenido a 10 pasos, vio al Hijo del Hombre. El nazareno, cubierto de una túnica celeste, volvía a él su perfil demacrado, donde lucía el almendrado ojo sereno. Elgueta sufrió un gran desconsuelo. No podía arrodillarse porque un bacán conservaba siempre la línea y no se arrodilla frente a un carpintero judío, pero sintió que un sollozo le retorcía el alma y en silencio extendió los brazos unidos por los dedos hacia el Dios silencioso. Sentía que toda su caradura se impregnaba de devoción hacia él. Así callado lo miraba a Jesús detenido en el roquedal. Los ojos de Elgueta se llenaron de lágrimas. Lamentábase de que no hubiese allí alguien con quien golpearse para demostrarle al Señor cuánto lo quería, y ya el silencio le pareció tan insoportable que, venciendo el terrible anonadamiento, humildemente suplicó,
Yo quisiera ser diferente, pero no puedo. Jesús lo miraba. Créame, me da no sé qué decirle que lo quiero mucho. El gueta le volvió la espalda, caminó 3 pasos, luego, volviéndose, se detuvo. He cometido todos los pecados y muchas disparates. Quisiera arrepentirme y no puedo. Quisiera arrodillarme, cierto, besarle los pies a usted que fue crucificado por nosotros. Ah, si usted supiera todas las cosas que quise decirle y se me escapan, y lo quiero, sin embargo, será porque estamos de hombre a hombre. Jesús lo miraba, una sonrisa nueva agració el rostro de Jesús. Elgueta cayó un instante. Luego, ruborizado, murmuró tímidamente: «Ah, qué bueno que es usted», exclamó enajenado Elgueta. «Qué bueno. Usted se ha dignado a sonreírme, a mí, pecador. ¿Se da cuenta usted? Ha sonreído a su lado. Créame, me siento un muchacho, un purrete. Quisiera adorarlo toda la vida, ser su guardaespaldas. Ahora no pecaré más. Toda la vida voy a pensar en usted. Y pobre del que dude de usted. Lo rompo el alma». Jesús miraba. Entonces Elgueta, queriendo ofrecer lo mejor de sí mismo, dijo: «Yo me arrodillo ante usted». Avanzó unos pasos y llegando frente a Jesús, inclinó la cabeza, apoyó una rodilla en el pedregal dorado. Iba a prosternarse cuando Jesús avanzó su mano taladrada, la apoyó en su hombro y dijo: «Vente, sígueme siempre y no peques más, porque tu alma es hermosa como la de los ángeles que alaban al Señor». Quiso hablar, pero ya el vacío y el silencio lo rodeaban vertiginosamente. Elgueta comprendió que había entrado en el conocimiento de Dios. Ello era bien claro, porque al volverse a unas voces que sonaban en la sala oscura, un loco mudo de nacimiento exclamó mirándolo con extrañeza: «Parece que venís del cielo». Elgueta lo miró asombrado. «Sí, porque, como los santos, tenés una rueda de luz en la cabeza». Elgueta, suavemente atemorizado, se apoyó en el muro. Un loco tuerto, que hasta entonces permanecía callado, exclamó: «Milagros, vos hacés milagros, al mundo le devolviste el habla». La conversación despertó un tercer poseído que se pasaba los días matando imaginarios piojos entre sus callosos dedos desgastados, y el barbudo, volviendo su cara pálida, dijo: «Vos viniste a resucitar a los muertos y a darle la vista a los ciegos», interrumpió el mudo. «Y también a los tuertos», aseguró el loco, a quien le faltaba un ojo. «Pero ahora veo de este lado». El mudo, sosteniendo su busto con los dos brazos apoyados en el colchón, continuó: «Pero vos no sos vos, sino Dios que está en tu cuerpo». Elgueta, anonadado, aseveró: «Es cierto, hermanos, no soy yo. Sin Dios que está aquí, ¿cómo podría yo, miserable burdelero, hacer milagros? ¿Por qué no haces otro milagro? Yo no vine a eso, vine a predicar el verbo del Dios vivo». El matador de piojos recogió un pie sobre su rodilla y malévolamente insistió: «Dios, debías hacer un milagro». El mudo colocó su almohada en el piso de la sala y, sentándose encima de ella, dijo: «Yo no hablo más». Elgueta le apretó las sienes, aturdido de lo que veía. Meditó amablemente el tuerto: «Si vos debías resucitar ese muerto. Si no hay ningún muerto aquí». El tuerto avanzó cojeando hasta Elgueta, lo tomó de un brazo y, casi arrastrándolo, lo llevó hasta una cama frontera donde yacía inmóvil un hombrecito de cabeza redonda y nariz enorme. El mundo se acercó apretando los labios. «¿No ves que está muerto? Se murió esta tarde», rezongó el tuerto. «Les digo que ese hombre no está muerto», exclamó irritado Elgueta, convencido de que los otros lo burlaban. Pero el matador de piojos saltó de su lecho, se acercó a la otra cama, inclinóse sobre el hombrecito de cabeza redonda y de tal forma empujó el cuerpo inmóvil que éste, al caer, resonó opacamente en el piso de la sala, quedando entre las dos camas con las piernas hacia arriba, semejante a la horqueta de un árbol recién podado. «¿Viste que está muerto?». Los 4 locos permanecían consternados en torno de la horqueta, recuadrados por el celeste rectángulo de luna, con los camisones inflados por el viento. «¿Viste que está muerto?», repitió el barbudo. «Hace un milagro», suplicó el tuerto. «¿Cómo vamos a creer en él si vos no haces un milagro? ¿Qué te cuesta hacerlo?». El
mudo, inclinando repentinamente la cabeza, le hacía señales de aquiescencia a Henrietta. Gravemente se inclinó sobre el cadáver, iba a pronunciar las palabras de vida, mas súbitamente los muros de la sala giraron, los planos del cubo ante sus ojos, un viento oscuro aulló en sus orejas y otra vez tuvo tiempo de ver los tres locos recuadrados por el celeste rectángulo de luna, con los camisones inflados por el viento, mientras que él resbalaba por una tangente que cortaba el girante torbellino de tinieblas en la inconsciencia. El suicida. Erdogan permaneció a los pies de la coja quizá una hora. Las anteriores emociones se disolvían en su actual modorra. Sentíase extraño a todo lo ocurrido en el transcurso del día. La angustia y la malevolencia se endurecían en su pecho como el fango bajo el sol. Permanecía, sin embargo, inmóvil, sometido al poder de la somnolencia oscura que se desprendía de su cansancio, pero su frente se arrugaba, y a través de la niebla y de la oscuridad crecía su otra desesperación, el temor sin esperanza de verse perdido como un fantasma a la orilla de un dique de granito. Las aguas grises trazaban francas de distinta altura que corrían en opuesta dirección. Chalupas de hierro llevaban borrosas gentes hacia remotos emporios. Habían allí, además, una mujer acicalada como una cocotte, con un boquejo de diamantes y que apoyaba los codos en la mesa de una taberna y se apretaba las mejillas entre los dedos enjollados. Y mientras ella hablaba, Erdogan se rascaba la punta de la nariz. Mas, como esta actitud no era explicable, Erdogan recordó que había aparecido cuatro mocitas con el vestido hasta las rodillas y el pelo amarillo desgreñado en torno de sus caras caballunas, y las cuatro mocitas, al pasar a su lado, alargaron un platillo. Fue entonces cuando Rosain se preguntó, ¿es posible que pueda alimentarse haciendo solo eso? Entonces la estrella, la cocotte que bajo la barbilla tenía una papada de brillantes, le respondió que sí, que las cuatro mocitas vivían limosneando, y comenzó a hablar de un príncipe ruso con su voz más femenina, cuyo género de vida, aunque ella trataba de aparejarlo, no decía con el que llevaba las cuatro mocitas, y recientemente entonces Erdogan pudo explicarse satisfactoriamente por qué razón se rascaba la punta de la nariz mientras la preciosa hablaba. Mas su tristeza creció cuando vio a la silenciosa gente volver la cabeza, subir a los vagones de un convoy largo que tenía todas las persianas bajas. Nadie preguntaba por itinerarios ni estaciones. A 20 pasos de allí, un desierto de polvo extendía su confín oscuro. No se divisaba la locomotora, pero sí escuchó el doloroso rechinar de las cadenas al aflojarse los frenos. Podía correr. El tren se deslizaba despacio. Alcanzarlo, trepar por la escalerilla y quedarse un instante en la plataforma del último vagón, viendo cómo el convoy adquiría velocidad. Erdogan estaba aún a tiempo para alejarse de esa soledad gris, sin ciudades oscuras, pero inmovilizado por su enorme angustia, se quedó allí mirando con un sollozo detenido en la garganta el último vagón con las ventanillas rigurosamente cerradas. Cuando lo vio entrar en la curva de las entrerrieles que cubría la muralla de niebla, comprendió que se había quedado solo para siempre en el desierto de ceniza, que el tren no retornaría jamás, que siempre continuaría deslizándose taciturno con todas las persianas de sus vagones estrictamente cerradas. Lentamente retiró el rostro de las rodillas de Hipólita. Había dejado de llover, sus piernas estaban heladas, le dolían las articulaciones. Miró un instante el rostro de la mujer dormida, esfumado en la claridad azulada que entraba por los cristales, y con extraordinaria precaución se puso de pie. Las cuatro mocitas del rostro caballuno y el pelo amarillo encrespado estaban aún en él, pensó. Debía matarme, mas al observar el cabello rojo de la mujer dormida, sus ideas tomaron un giro más pesado. Debe ser cruel, y podía matarla. Sin embargo, apretó el cabo del revólver en el bolsillo. Bastaría un tiro en el cráneo. La bala es de acero y solo haría un agujerito.
Eso sí, se le saltarían los ojos de las órbitas y quizás la nariz echara sangre. Pobre alma, y debe haber sufrido mucho, pero debe ser cruel. Una malevolencia cautelosa lo inclinó sobre ella. A medida que miraba a la dormida, sus ojos adquirían una riqueza de enajenado, mientras con la mano en el bolsillo levantaba el percutor apretando el gatillo. Un trueno retumbó a lo lejos y esa extraña incoherencia que envolvía como un velo su cerebro se apartó de él. Entonces, con numerosas precauciones, tomó su tarramus, cerró los postigos, evitando que crujieran las bisagras y salió. Al bajar las escaleras, reconoció con alegría que tenía hambre. Se dirigió a una de las tantas churrasquerías que hay junto al mercado de Espineto y apresuradamente recorrió algunas cuadras. Rodaba la luna sobre la violácea cresta de una nube. Las veredas a trechos, bajo la luz lunar, teníanse cubiertas de plantas de zinc. Los charcos centellaban profundidades de plata. Muerta y con atorbellinado zumbido corría el agua lamiendo los cordones de granito. Tan mojada estaba la calzada que los adoquines parecían soldados por reciente fundición de estaño. El Rosain entraba y salía de las sombras celestes que oblicuamente cortaban las fachadas. El olor mojado comunicaba a la soledad matutina cierta desolación marítima. Indudablemente no se encontraba en sus cabales. Lo preocupaban aún las 4 mositas de Caracaballuna y el mar siniestro con sus olas de hierro, el pesado hedor de aceite quemado que vomitaba la puerta amarilla de una lechería le causó náuseas. Y entonces, cambiando de idea, se dirigió a un prostíbulo que recordó había en la calle Paso, mas cuando llegó la puerta estaba ya cerrada y desconcertado, tiritando de frío, la boca con sabor a sulfato de cobre, entró a un café donde acababan de levantar las cortinas metálicas. Después de larga espera le sirvieron el té que había pedido. Pensó en la mujer dormida, entrecerró los ojos y apoyando la cabeza en el muro se entregó con más desconsuelo a sus penas. No sufría por él, el hombre inscrito con un nombre en el registro civil, sino que su conciencia, apartándose del cuerpo, lo miraba como al de un extraño y se decía, ¿quién tendrá piedad del hombre? Y estas palabras que acertaban a recoger su pensamiento lo turbaban, llenándolo de dolorosa ternura por invisibles prójimos. Caer siempre más bajo, y sin embargo otros hombres son felices, encuentran el amor, pero todos sufren. Lo que ocurre es que uno se da cuenta y otros no. Algunos lo atribuyen a lo que no tienen, pero qué sueño estúpido es. Sin embargo, la cara de ella era linda. Lo que tenía de lógica era lo que decía respecto al príncipe aventurero, a poder dormir en el fondo del mar a una pieza de plomo con vidrios gruesos. Dormir años y años mientras la arena se amontona y dormir. Por eso tiene razón el astrólogo. Día vendrá en que la gente hará la revolución, porque les falta un Dios. Los hombres se declararán en huelga hasta que Dios no se haga presente. Un amargo olor de cianuro llegó hasta él, y percibiendo a través de los párpados la dichosa claridad de la mañana, se sintió diluido como si se hallara en el fondo del mar y la arena subiera indefinidamente sobre el chozo de plomo. Alguien le tocó la espalda, abrió los ojos al tiempo que el mozo del café le decía, aquí no se puede dormir. Iba a replicar, mas el criado se apartó para ir a despertar a otro durmiente. Era este un hombre grueso que había dejado caer la calva cabeza sobre los brazos cruzados encima de la tabla de la mesa, pero el durmiente no respondía a las voces del mozo y entonces, extrañado, se aproximó el patrón, un hombre que tenía bigotes tan enormes como manubrios de bicicleta, y de tal forma lo sacudió a su parroquiano que éste se quedó doblado sobre la silla, sin caer eh, porque lo afirmaba el canto de la mesa. El Rosain se levantó extrañado, mientras que patrón y mozo, mirándose, observaban de reojo al singular cliente. El durmiente permaneció en posición absurda, la cabeza caída sobre un hombre, dejaba ver su cara chata, mordida de viruelas, con los círculos negros y unas gafas ahumadas. Un hilo de baba rojiza manchaba su corbata verde, escapando de entre los labios azulados. El codo del desconocido apretaba en la mesa una hoja de papel escrito. Comprendieron que estaba muerto. Llamaron a la policía, pero Erdosain no se movía de allí. Encuriosado,
por el espectáculo del siniestro suicida de las gafas negras, cuya piel se cubría lentamente de manchas azules, y el olor de almendras amargas, que estaba inmóvil en el aire, parecía escaparse entre las quijadas abiertas. Llegó un auxiliar de policía, luego un sargento, más tarde dos vigilantes y un oficial inspector, y dicha gente rodeaba en torno del muerto como si éste fuera una res. De pronto el auxiliar, dirigiéndose al oficial inspector, dijo: ¿No sabe quién es? El sargento sacó del bolsillo del cadáver la adición de un hotel, varias monedas, un revólver, 3 cartas lacradas. Así que este es el que mató a la muchacha de la calle Talcahuano. Le quitaron los anteojos al muerto y ahora se le veían los ojos, las pupilas visqueando, la córnea vuelta hacia arriba, los párpados teñidos de rojo como si hubiera llevado lágrimas de sangre. No le decía, continuó el auxiliar, aquí está la cédula de identidad. Iba a ir a Ushuaia para toda la vida. Entonces el Rosaño, de escuchar estas palabras, recordó como si hiciera mucho tiempo lo hubiera leído, y sin embargo no era así. La mañana anterior se había enterado en un diario: el muerto era un estafador, abandonó a su esposa y 5 hijos para vivir en concubinato con otra mujer de la que tenía 3 hijos, pero hacía 2 noches, quizás harto de la barragana, se presentó en un hotel de la calle Talcahuano en compañía de una jovencita de 17 años, su nueva amante, y a las 3 de la madrugada le tapó suavemente la cabeza con una almohada, disparándole un balazo en el oído. Nadie en el hotel escuchó nada. A las 8 de la mañana el asesino se vistió, dejó entreabierta la puerta y, llamando a la camarera, le dijo que no despertara a la señora hasta las 10 porque estaba muy cansada. Luego salió y recién a las 12 del día fue descubierta la muerte. Pero lo que me impresionó extraordinariamente a Rosain fue pensar que el asesino había estado 5 horas en compañía de la muerte, 5 horas junto al cadáver de la jovencita en la soledad de la noche, y que debía de haberla querido mucho. Mas él no había pensado lo mismo horas antes frente a la mujer de cabello rojo. ¿Era aquello una reminiscencia inconsciente o el suicida doblado? Llegó el carro de la asistencia pública y el muerto fue cargado. Luego lo interrogaron. El Rosain manifestó lo poco que sabía como testigo y salió intrigado a la calle. Una pregunta inconcreta y dolorosa estaba en el fondo de su conciencia. Recordaba ahora que el cadáver todavía tenía la boca de los pantalones enfangadas, la camisa sucia y húmeda, y a pesar de ello, como había llevado a hacerse creer por la jovencita que mató. ¿Existía entonces el amor, a pesar de sus 2 mujeres, de sus 8 hijos dispersos y de su vida crapulosa de ladrón y estafador? El asesino amaba y se le imaginó en la noche hosca, allí en ese hotel frecuentado por prostitutas e individuos de profesión indefinida, en una habitación de empapelado despedazado, mirando sobre la almohada empapada de sangre la seria carita de la muchacha enfriada. 5 horas sombrías contemplando la muerte que ante le apretaba entre sus brazos desnudos. Pensando así, llegó a la plaza 11 dolorosamente estupefacto. Eran las 5 de la mañana. Entró a la estación de ferrocarril, miró alrededor y, como tenía sueño, se refugió en un rincón de la sala de espera. A las 8 lo despertó de su profundo sueño los ruidos que con las maletas hizo un pasajero. Se restregó con los puños los párpados adoloridos. En el cielo sin nube brillaba el sol. Salió subiendo a un ómnibus que se dirigía a Constitución. El astrólogo le esperaba en la estación Temperley. Su recia figura engabanada, con la chistera echada sobre los ojos y los bigotazos caídos a lo galo, fue distinguida inmediatamente por el Rosain. Está muy pálido, dijo el astrólogo. ¿Estoy pálido? Amarillo. He dormido mal. Para peor, he visto un suicidio esta mañana. Bueno, aquí tiene el cheque. El Rosain lo examinó. Eran los 15.363 pesos al portador, pero con la fecha atrasada de 2 días. ¿Por qué atrasó la fecha? Inspirará más confianza. El empleado del banco sabe que si ese cheque lo hubiera perdido, a la hora que usted se presentara a cobrarlo, habría ya orden de secuestro. ¿Protesto? No, sonreía. Ese hombre piensa hacernos meter en la cárcel a todos. Antes de ir al banco, vaya a una peluquería y hágase afeitar. ¿Y el otro estaba advertido? No, cuando sea el momento lo despertaremos. Faltaban pocos minutos para la llegada del tren. Erdogan lo miró sonriendo al astrólogo y dijo: ¿qué haría usted si yo me escapara?
El otro con los dedos en horqueta se sobó los bigotes y luego, eso es tan imposible como que el tren que viene aquí no para aquí. Pero admitámoslo por un momento. No puedo. Si por un momento admitiera eso, sería usted el que fuera a cobrar el cheque. Ah, ¿quién era el que se suicidó esta mañana? Un asesino, curioso. Mató a una muchachita que no quería vivir con él. Fuerzas perdidas. ¿Y usted sería capaz de matarse? No, usted comprende que yo estoy destinado por un fin más alto. El Rosain hace una pregunta extraña. Dígame, ¿usted cree que las pelirrojas son crueles? Tanto no, pero más bien asexuales. De allí que esa frialdad con que examinan las cosas causa una impresión agria. El rufián melancólico me contaba que en su larga carrera de Macro había conocido muy pocas prostitutas de cabello rojo. Ya sabe, no se olvide de afeitarse. Vaya al banco a las 11, no antes. Usted almuerza conmigo hoy, ¿no? Sí, hasta luego. De Erdosain subió el mayor que le hizo una amistosa señal al astrólogo. Erdosain no lo vio. Y ya hundido en su butaca, Erdosain pensó, es un hombre extraordinario. ¿Cómo diablos ha conocido que no lo engañaré? Si acierta en las otras cosas como en esta triunfará, y vencido por el balanceo del tren se adormeció otra vez. Tras de él estaba el mayor, y ya en el banco, con el corazón golpeando fuertemente, se acercó a la ventanilla cuando el empleado pagador lo llamó. ¿Quiere grueso o menudo? Grueso, firme. El Rosain firmó el reverso del cheque, creyó que le pedirían cédula de identidad, más el empleado, impasible, con sus brazos protegidos de manguitos de lustrina, contó 10 billetes de 1000 pesos, 5 de 500 y el resto en monedas menor. Y aunque Erdosain deseaba huir de miedo, escrupulosamente recortó el dinero, lo puso en su cartera, colocó esta en el bolsillo de su pantalón, tomándola fuertemente y salió a la calle. Entre los bosques de nubes blancas aparecía como metal recién lavado un caracol de cielo. Erdosain se sintió feliz. Pensó que en otros climas y bajo un espacio siempre azul como el que miraba debía existir mujeres singulares, de cabelleras lujosas y rostros lisos, con grandes ojos almendrados, asombrosos en la oscuridad de las largas pestañas, y que el aire siempre perfumado salía de las grutas de la mañana hasta las bocacalles de las ciudades, escalonadas sobre los céspedes de los jardines, sobrepujando con sus esféricas torres las empenachadas crestas de los parques y terrazas, y el rostro romboidal del astrólogo, con las guías de los bigotes caídos a lo largo de las comisuras de los labios y su chistera de cochero de punto, lo entusiasmó. Luego pensó que unido a la sociedad podría continuar sus ensayos de electrónica, y ahora cruzaba las calles semejante a un emperador venido a menos, sin reparar que su prestancia seducía a las planchadoras que pasaban con la cesta bajo el brazo y emocionaba a las pantaloneras que regresaban de las tiendas con pesados bultos. Inventaría el rayo de la muerte, un siniestro relámpago violeta cuyos millones de amperios fundirían el acero de las Dragnux como un horno funde una lenteja de cera y haría saltar en cascajos las ciudades de Portland, como si las soliviantaran volcanes de Tititrotuleno. Veíanse convertidos en dueños del universo, con una esquela terminante, citaba embajadores de las potencias, encontrábase en un desmesurado salón de muros encristalados, cuyo centro lo ocupaba una mesa redonda. Alrededor, hundidos en las poltronas, estaban los viejos diplomáticos, cabezas calvas, semblantes plomisos, miradas duras y furtivas. Algunos golpeaban con el revés del lápiz el cristal de la mesa, otros fumaban silenciosos, y un gigantesco negro librado de verde se mantenía inmóvil junto al terciopelo rojo de los cortinones que cubrían la entrada. Y él, Erdosain, Augusto Remo Erdosain, el ex corador, se levantaba. Su busto, modelado por un negro saco cruzado, se reflejaba en el vidrio de la mesa con los 4 dedos de la mano derecha calzados en los bolsillos, y en la izquierda algunos papeles. Ya de pie examinaba con ojos glaciares el impaciente rostro de los embajadores. Una palidez terrible inmovilizaba con su frío delicioso. Héroes de todas las épocas sobrevivían en el Ulises, Demetrio, Aníbal, Loyola, Napoleón, Lenin, Mussolini, cruzaban ante sus ojos como grandes ruedas ardientes y se perdían en un declive de la tierra solitaria bajo un crepúsculo que ya no era terrestre. Sus palabras caían en sonidos breves, con choques
sólidos de acero, y, seducido por la teatralidad del espectáculo, se contemplaba en un imaginario espejo, estremecido y airado, imponía condiciones. Los estados debían entregarle sus flotas de guerra, millares de cañones y gavillas de fusiles. Luego, de cada raza se seleccionarían algunos cientos de hombres, se les aislaría en una isla y el resto de la humanidad era destruida. Un rayo volaba las ciudades, esterilizaba campos y el resto de la humanidad era destruida. El rayo volaba, volaba las ciudades, esterilizaba campos, convertía en ceniza las razas y los bosques. Se perderían para siempre el recuerdo de toda ciencia, de toda arte y belleza. Una aristocracia de cínicos, bandoleros y sobresaturados de civilización y escepticismo se adueñaba del poder con él a la cabeza. Y como el hombre, para ser feliz, necesita apoyar sus esperanzas en una mentira metafísica, ellos robustecerían el clero, instaurarían una inquisición para cercenar toda herejía que socavara los cimientos del dogma o la unidad de creencia que sería la absoluta unidad de la felicidad humana, y el hombre, restituido al primitivo estado de sociedad, se dedicaría como en tiempos de los faraones a las tareas agrícolas. La mentira metafísica devolvería al hombre la dicha que el conocimiento había secado en brote dentro del corazón. Sus palabras caían con sonidos cortos y secos, como los bosques de cubos de acero, y decía a los embajadores: la ciudad de nosotros, los reyes, será el de mármol blanco y estará a la orilla del mar. Tendrá un diámetro de 7 leguas y cúpulas de cobre rosa, lagos y bosques. Allí vivirán los santos de oficio, los patriarcas bribones, los magos fraudulentos, las diosas apócrifas. Toda ciencia será magia. Los médicos irán por los caminos disfrazados de ángeles, y cuando los hombres se multipliquen demasiado en castigo de sus crímenes, luminosos dragones voladores derramarán por el aire vibriones de cólera asiático. El hombre vivirá en la plena etapa del milagro y será millonario de fe. Durante las noches proyectaremos en las nubes con poderosos reflectores la entrada del justo en el cielo. ¿Se imaginan ustedes? Súbitamente, por sobre las montañas, surge un rayo verde y lila, y las nubes se cubren de un jardín donde el aire blanco flota como copos de nieve. Un ángel de alas color de rosa cruza los canteros y se detiene ante la verja del paraíso, y con los brazos abiertos los recibe el justo, un hombre de pueblo con sombrero abollado, larga barba y garrote. ¿Comprenden ustedes, pillos profesionales, cínicos y eximios? ¿Comprenden cuán el ángel de las alas color rosa los recibe al hombre que en la tierra suda y sufre? Se dan cuenta qué genial es mi idea, qué maravilloso el fácil milagro, y las multitudes adorarán de rodillas a Dios, y únicamente el cielo no existirá para nosotros, bandoleros tristes que tenemos el poder, la ciencia y la verdad inútil. Temblaba al hablar: seremos como dioses, tomaremos a los hombres milagros estupendos, deliciosas bellezas, divinas mentiras. Les regalaremos la convicción de un futuro tan extraordinario que todas las promesas de los sacerdotes será pálida frente a la realidad del prodigio apócrifo, y entonces ellos serán felices. ¿Comprenden, imbéciles? De un encontronazo, un faquín lo arrojó contra un muro. Erdosain se detuvo espantado, apretó el dinero convulsivamente en el bolsillo y, excitado, ferozmente alegre como un tigrecito suelto en un bosque de ladrillo, escupió a la fachada de una casa de modas diciendo: será nuestra ciudad. Tras él caminaba el mayor. El guiño. En Temperley lo esperaba el astrólogo. Una sonrisa llena de bondad iluminaba su rostro. El Rosain casi corrió a su encuentro, pero el otro, tomándolo de los brazos, lo detuvo un instante mirándolo a los ojos. Luego, tuteándolo, cosa que no había hecho nunca, le dijo: ¿Estás contento? El Rosain se ruborizó. En aquel instante, un doble misterio quedó revelado en su conciencia. Aquel
que el hombre no mentía y sintióse tan amigo de él que ahora hubiera querido conversar indefinidamente, narrarle los pormenores más íntimos de su vida desgraciada, y solo atinó a decir: sí, estoy muy contento. El astrólogo detuvo un momento en el andén de la estación. Ahora lo trataba de usted como de costumbre. ¿Sabe? Muchos llevamos un superhombre dentro. El superhombre es la voluntad en su máximo rendimiento, sobreponiéndose a todas las normas morales y ejecutando los actos más terribles como un género de alegría ingenua, algo así como el inocente juego de la crueldad. Sí, y ya uno no siente miedo ni angustia. Es como si anduviera caminando encima de las nubes. Claro, lo ideal sería despertar en muchos hombres esta ferocidad jovial e ingenua. A nosotros nos toca inaugurar la era del monstruo inocente. Esto se hará, sin duda alguna. Es cuestión de tiempo y audacia, pero cuando se den cuenta que el espíritu se les hunde en la letrina de esta civilización, antes de ahogarse van a torcer el camino. Lo que hay es que el hombre no ha reparado que está enfermo de cobardía y de cristianismo. Pero usted no quería cristianizar a la humanidad, no al montón. Pero si ese proyecto fracasa, tomaremos un camino contrario. No somos nosotros, no hemos sentado principio alguno todavía, y lo práctico será acaparar los principios más opuestos. Como en una farmacia, tendremos las mentiras perfectas y diversas, rotuladas para las enfermedades más fantásticas del entendimiento y del alma. ¿Sabe usted? Me resulta el loco de Lucina, como le decía Sui, lo que llamaremos locura es de la costumbre del pensamiento de los otros. Vea, si ese changador le confesara las ideas que se le ocurren, usted le encerraría en un manicomio. Naturalmente, como nosotros debe haber pocos. Lo esencial es que de nuestros actos recojamos vitalidad y energía. Allá está la salvación. Y Barsud ni sospecha lo que le espera. ¿Y cómo lo eliminará? Bromberg lo estrangulará. No sé, es una cuestión que no me atañe. Bajo el sol, evitando los charcos, se encaminaban hacia la morada. Y el Rosain se decía: y la ciudad de nosotros, los reyes, será de mármol blanco y estará a la orilla del mar, y seremos como dioses. Y mirándole con los ojos resplandecientes, dijo a su compañero: ¿sabe usted que algún día seremos como dioses? Eso es lo que la gente bestia no comprende. Lo han asesinado los dioses, pero el día vendrá que bajo el sol correrán por los caminos gritando: lo queremos a Dios, lo necesitamos a Dios. ¡Qué bárbaros! Yo no me explico cómo lo han podido asesinar a Dios, pero nosotros lo resucitaremos. Inventaremos unos dioses hermosos, supercivilizados. ¿Y qué otra cosa será entonces la vida? Y si fracasara todo, no importa, vendrá otro que me sustituirá. Así tiene que suceder. Lo único que debemos desear es que el día germine en las imaginaciones. El día que esté en muchas almas sucederán cosas hermosas. Rosain se asombraba de su serenidad. No temía ya nada. Nuevamente recordó el salón de los embajadores y su mirada malévola se encogió en la turbación de los ancianos diplomáticos, cabezas calvas, semblantes promisos, miradas duras y furtivas. Y entonces, sin poder contener, exclamó: ¿qué tanto joder para retorcerle el pescuezo a esa bestia? El otro lo miró sorprendido. ¿Está nervioso o es que se enoja solo como los elefantes? No, me revienta esta carga de escrúpulo antiguo. Así son los mocitos, repuso el astrólogo. Su vida es parecida a la de un gato entre una puerta entreabierta. ¿Asistió a la ejecución? ¿Le interesa? Mucho. Pero al atravesar la puerta de la quinta, una náusea le revolvió el estómago y sintió en la garganta el reflejo gástrico de un vómito. Apenas si se podía tener en pie. En sus ojos, las formas veladas por una neblina lechosa, de las articulaciones le colgaban los brazos con pesantez de miembro de bronce. Caminaba sin conciencia de la distancia. El aire le pareció que se vitrificaba. El suelo ondulaba bajo sus plantas. A momentos la vertical de los árboles se convertían en un zigzag dentro de sus ojos. Respiraba con fatiga, tenía la lengua reseca e inútilmente trataba de humedecerse los labios apergaminados y las fauces ardientes, y solo una voluntad de vergüenza lo mantenía en pie. Cuando entre
abrió los ojos, descendió por la escalerilla de la cochera en compañía de Blomberg, el hombre que vio la partera. Marchaba como atontado, con la greñuda cabellera alborotada, tenía los pantalones superfluamente sostenidos por la pretina y un trozo de camisa blanca como la punta de un pañuelo escapaba de su bragueta y se tapaba la boca con el puño arrojando enormes bostezos, pero su mirada somnolienta, perdidosa, parecía ajena a su actitud de patán. Eran hermosos ojos los suyos, serios e incoherentes, como los de las grandes bestias, entre los párpados pestañudos que sombreaban sus ojeras en un redondo y fino rostro de doncella. El Rosain lo miró, pero el otro pareció no verle, sumergido en su magnífica incoherencia. Luego miró embobado al astrólogo, le hizo una seña con la cabeza y después de abrirle el candado entraron los tres al establo. Barzú se levantó de un brinco. Iba a hablar. Bromberg describió una curva en el aire y un choque de cráneos contra las tablas retumbó en la cochera. En el polvo, el sol alargaba un losange amarillo. Del montón informe se desprendían ronquidos sordos. El losange seguía con curiosidad cruel la lucha y de pronto de la cintura de Bromberg, que estaba abultado sobre Barzú con los dos enormes brazos tensos en la sujeción de un pescuezo contra el suelo, se desprendió el pantalón, quedando con las nalgas blancas en descubierto y la camisa sobre los riñones, y el sordo ronquido no fue ya. Hubo un instante de silencio mientras el asesino semidesnudo, inmóvil, oprimía más fuertemente la garganta del muerto. El Rosain miraba nada más. El astrólogo aguardaba con el reloj en la mano. Así estuvieron 2 minutos, que en el Rosain no tuvieron longitud. Basta, ya está. Torpe, con el pelo pegado a la frente, se volvió Bloomberg y sin fijar en nadie su mirada incoherente, tomó ruborizado las puntas de su pantalón, abrochándoselo apresuradamente. Había salido de la cochera el asesino, el Rosain lo siguió y el astrólogo, que era el último, se volvió a mirarlo al estrangulado. Ese permaneció en el suelo, con la cabeza vuelta hacia el techo, las mandíbulas distendidas y la lengua pegada al vértice de los labios torcidos en una comisura que descubría los dientes. En esa circunstancia ocurrió un suceso extraño, porque no se dio cuenta Rosain. El astrólogo, deteniéndose bajo el dintel de la cochera, volvió el rostro hacia el muerto. Entonces Barzú, levantando los hombros hasta las orejas, estiró el cuello y mirándole al astrólogo guiñó un párpado. Este se tocó el ala de los sombreros con el índice y salió a reunirse con el Rosain, quien sin poderse contener exclamó: ¿Y eso es todo? El astrólogo levantó hacia él una mirada burlona. Pero ¿qué se creía usted? ¿Que eso es como en el teatro? ¿Y cómo lo va a hacer desaparecer? Disolviéndolo en ácido nítrico. Tengo 3 damajuanas, pero, hablando de todo un poco, ¿tiene noticias de la Rosa de Cobre? Sí, salió lo más bien. Los espías están contentísimos. Anoche precisamente vi una muy buena muestra. Bueno, almorzaremos. Qué bien lo hemos ganado. Pero cuando iba a entrar en el comedor, el astrólogo dijo: ¿Cómo? ¿No nos dábamos las manos? El Rosain lo miró sorprendido, instintivamente levantó las manos hasta donde se cruzaban las solapas del saco para mirárselas. Entonces, apresuradamente, en silencio, se encaminó hasta el cuarto de baño. Despojándose de los sacos, abrieron las canillas. El Rosain tomó un trozo de jabón y concienzudamente, arremangando hasta los codos, se frotó con él. Luego se puso los brazos bajo el chorro de agua y se secó vigorosamente en la toalla. Mas antes de salir, el astrólogo efectuó un acto extraño. Tomando la toalla, la arrojó al fondo de la bañadera, tomó un frasco de alcohol, vertiendo su contenido sobre ella. Luego encendió un fósforo y durante unos minutos los dos semblantes en el cuarto oscuro fueron iluminados por las azuladas llamas de inflamable que consumía el tejido. Luego, por todo resto, quedó allí un negruzco depósito de cenizas. El astrólogo abrió una canilla. Nuevamente el agua corría arrastrando la liviana carbonización y entonces ambos salieron para el comedor. Una sonrisa irónica reposaba en el rostro de Rosario. Así que ha hecho como Pilatos, ¿eh? Tiene razón, e inconscientemente. En el comedor asombroso, las entreabiertas persianas dejaban ver el jardín.
Tiernos tallos de madreselva trepaban hacia las maderas del marco, insectos transparentes resbalaban en el aire junto al limonero y las paredes blancas se reflejaban en la rubia opacidad del piso encerado. Los flecos del mantel caían en torno de las patas cuadradas de la mesa. En un florero etrusco, un ramo de claveles desparramaba su apimentada fragancia y los cubiertos plateados brillaban sobre el lino y en la loza. Las sombras se enroscaban como rulos en la vítrea convexidad de las copas o se extendían franjas triangulares sobre los platos. En una fuente ovalada había una mayonesa de langostinos. El astrólogo sirvió vino, comían en silencio. Luego el astrólogo trajo caldo amarillo de yema de huevos, una bandeja de espárragos nadando en aceite, ensalada de alcachofas y más tarde pescado. Como postres hubo ricota rociada de canela y fruta. Después sirvió café y el Rosal le entregó el dinero. El astrólogo lo contó. Aquí tiene 3.500. Hágase varios trajes. Usted es un buen mozo y es conveniente que ande elegante. Muchas gracias, pero oiga, estoy muerto de sueño. Voy a dormir un rato. ¿Quiere despertarme a las 5? ¿Cómo no? Venga. Y el astrólogo lo acompañó hasta su dormitorio. El Rosain se quitó los botines extenuados ya, arrojó el saco en el respaldar de la cama, un ardor enorme le quemaba los párpados. Su pecho se cubrió de sudor espeso y no pensó más. Despertó ya oscurecido. El ruido del astrólogo que abrió una persiana, se volvió sobresaltado, mientras que el otro le decía, por fin, hace 28 horas que está durmiendo, mas como expresara duda, el astrólogo le alcanzó los diarios del día, y ciertamente había pasado 2 días. Rosain saltó de la cama pensando en Hipólita. Es necesario que me vaya. Usted dormía que parecía un muerto. Nunca he visto a nadie dormir así, con tal cansancio, hasta con el olvido de las necesidades naturales. Pero, a propósito, ¿de dónde sacó usted esa historia del suicida del café? He visto los diarios de ayer a la noche y esta mañana. Ninguno trae esta noticia. Usted lo ha soñado. Sin embargo, yo puedo enseñarle el café, pero soñarle el café, entonces, puede ser, no tiene importancia. Y eso ya está, todo. Y el ácido lo volcaremos en el sumidero. Así que ya es como si no hubiera existido nunca. Al despedirse del astrólogo, este le dijo, véngase el miércoles a las 5. A la noche tendremos reunión. No se olvide de comprarse un traje de confección mientras le hacen los otros. No hace falta, no falte que estaré el buscador de oro, el rufián y los otros. Cambiaremos ideas y acuérdense de que tengo mucho interés en la cuestión de los gases asfixiantes. Hágase un proyecto para fábrica reducida de cloro y fosgeno. Y a ver si puede averiguar qué diablo es el gas mostaza. Destruye cualquier sustancia que no esté protegida por un impermeable empapado en aceite. El fosgeno es oxicloruro de carbono. No pierda tiempo, Rosain, una fábrica chica que pueda servir de escuela de química revolucionaria. Recuerde que nuestras actividades se pueden dividir en 3 partes. El buscador de oro estará encargado de lo relacionado con la colonia, usted con la industria, Abner con los prostíbulos. Ahora que tenemos dinero, no hay que perder tiempo. Es necesario que trabaje. ¿Qué me dice usted si organizamos una usina que llegue a ser en la Argentina la que fue la Krupp en Alemania? Hay que tener confianza. De lo nuestro pueden salir muchas sorpresas. Somos descubridores que no saben sino en conjunto hacia dónde van. Y eso mismo, quién sabe. El Rosain dejó un segundo los ojos en el semblante rumboidal del otro y luego, sonriendo burlonamente, dijo, ¿sabe que usted se parece a Lenin? Y antes de que el astrólogo pudiera contestarle, salió.